Introducción. En este documental se presentará el fin del socialismo, y el cómo este ha afectado sobre el nuevo orden, pero Lara conejar qué es el socialismo y Europe pues. Herbert Morrison dijo que el socialismo es lo que hace el gobierno laborista, mientras que Aneurin Bevan argumentó que el socialismo requiere que las principales corrientes de actividad económica estén bajo la dirección pública, con un plan económico y democracia obrera. Polonia en 1989. Se produjo una serie de revoluciones en cadena que afectó primero a Hungría y luego a Polonia, y meses más tarde a Rumania y a Yugoslavia. La mayoría sucedió sin violencia, mediante procesos de negociación y de compromiso, aunque posteriormente en alguno de estos países estallaron conflictos internos. La muerte de José Stalin en 1953 había producido una profunda sacudida en todo el bloque comunista en la ORUS. Organizó una dirección colectiva a la que se impuso Nikita Khrushchev, quien en 1956 asumió el control para dar paso a un proceso de desestalinización. Gobierno de Nikita Khrushchev. En este gobierno existía una clase política privilegiada llamada la nomenclatura. Hubo muchas faltas de libertades políticas, lo cual llevó a un gran fracaso de la reforma en la agricultura. Pero logró impulsar a la industria, a la carrera espacial y a las reformas económicas, al igual que intentó una coexistencia pacífica, e impulsó la política de desarme, la cual consistía en limitación de armas. Este gobierno tenía una política de acercamiento a Estados Unidos. En 1964 y 1979, el conservador Leonid Brezhnev mostró mayor firmeza en su política y su intención de extender la influencia soviética. La política de Brezhnev se caracterizó por diversos factores. A la etapa que va de 1964 a la llegada de Gorbachov al poder en 1985 se le da el nombre de la era de Brezhnev y a su política se le conoce como la política neoestalinista. Gobierno de Mikhail Gorbachov. Aplicó una doble reforma del régimen comunista. Una es perestroika y glasnost. Otorgó un papel más relevante al Soviet Supremo, con funciones similares a las de un parlamento conformado por miembros electos. Aplicó reformas económicas, estableció modelos occidentales, redujo la ayuda a Cuba, otorgó cierta independencia a las empresas. El propósito de Gorbachov fue alcanzar la eficiencia económica para resolver profundos problemas que se habían venido arrastrando desde hace tiempo atrás. Desde entonces implantó la perestroika, que se dio en 1986, que significa reestructuración, con la que se buscaba impulsar el uso más apropiado de los medios económicos. Y a partir de 1988 predominó dicho aspecto, dejando en segundo término los asuntos económicos. La glasnost. Este movimiento surge inicialmente con un complemento de la perestroika, que significa apertura. En el gobierno de Gorbachov no buscaba facilitar la libertad de expresión, y en abril de 1986, una catástrofe ecológica sin precedentes que aceleró la liberación de los medios de comunicación y facilitó la confrontación política. La glasnost había trasladado el centro de gravedad de la economía a la política. Como los conflictos nacionalistas entre las repúblicas que demostraban la vulnerabilidad de la URSS, ni los problemas económicos ni los territoriales demostraban solución y crearon el ambiente propicio para la caída del gobierno de Gorbachov y el desmoronamiento de la URSS. Boris Yeltsin gobernó en el periodo de 1991 a 1999, seguido por Vladimir Putin, quien ha dirigido desde entonces, salvo durante el mandato de Mendeleev del 2008 al 2012, en que ejerció el poder bajo el simbólico cargo del primer ministro. Alemania fue derrotada por los países aliados durante la Segunda Guerra Mundial y el país fue dividido en 4 zonas bajo la tutela de la Unión Soviética, Inglaterra, Francia y Estados Unidos. En los siguientes años, la creciente inconformidad provocó la salida masiva de alemanes hacia Berlín Occidental, por lo cual la Unión Soviética se levantó en un muro entre las dos Alemanias que se volvió inquebrantable. En 1961 llegó a la presidencia de Erich Honecker, quien impulsó la relativa recuperación económica con la llegada de Mikhail Gorbachev al poder de la Unión Soviética en 1985. Esto entró en conflicto de las repúblicas de Glasnost y Perestroika. El rápido derrumbe de la República Democrática Alemana fue bien catalizado por los cancilleres de la República Federal de Alemania, Helmut Kohl, quien había aplicado desde hace años atrás una política de conciliación con alemanes sin perder sus buenas relaciones con Estados Unidos. A partir de diciembre, las reivindicaciones de reformas políticas y libertades se sumó a la petición de la reunificación del país. Los tratados para la Unión Económica, Social y Monetaria sentaron las bases de la unidad.
La unión monetaria se realizó el 1 de julio de 1990 y se estableció el marco como moneda única. El Tratado de Unificación fue firmado el 31 de agosto por los presidentes de ambas Alemania y los representantes de la RFA y la RDA Francia, Gran Bretaña, la URSS y definieron las fronteras existentes para el derecho público internacional y reconocieron la plena soberanía política de Alemania. Con ello, 45 años después del final de la Segunda Guerra Mundial, terminaba la historia de la guerra posguerra europea. El 3 de octubre de 1990, la República Democrática Alemana dejaba de existir y Alemania quedó en unificada. Y para febrero de 1991, los países integrantes del Pacto de Varsovia lograron la retirada de las tropas soviéticas de sus territorios y se inició el proceso de democratización en la región. Una de las principales consecuencias del declive del socialismo en Europa ha sido el aumento de la influencia de los partidos de centro-derecha y la adopción de políticas más orientadas al mercado y la liberalización económica. Muchos países han implementado reformas estructurales para fomentar la competitividad, reducir el gasto público y promover la inversión privada. Esto ha llevado a una mayor apertura económica y a la integración en la Unión Europea, así como a la adopción de medidas de austeridad, en algunos casos,